no se preocupe, ¿ya? Entonces, solamente para comentarles, antes de empezar la teoría, la gastritis crónica es una entidad que la verdad que la mayoría de nosotros los médicos lo vemos a diario, ¿no? ¿Quién en la vida pues no ha tenido estos problemas de la gastritis? Creo que de 10 personas, 10 personas siempre van a la consulta gastroenterológica por esto. Miren, la teoría donde yo he sacado estas definiciones, les presento aquí, son dos guías, ¿ya? Son dos guías que las he copiado acá, luego posteriormente les pasaré el link. Son dos guías, una de las guías es una guía europea que de verdad me ha ayudado mucho desde que yo era residente. Ya, esta guía, para que por favor traten de leerla, ya, simplemente en internet la buscan así, igualito como se la estoy dando, pongan ESGE, entran a Google, pongan la guía ESGE y ahí sale un montón de guías. Una de estas es el manejo de las lesiones epiteliales precancerosas, manejo de las condiciones precancerosas en el estómago, ¿ya? La otra que también quiero que lean es esta, que es la AS, que es una de la guía americana, que es el rol de la endoscopía en el manejo de las lesiones premalignas o condiciones premalignas del estómago, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya, entonces, bueno, las guías están en inglés, pero ahorita pues hay, aparte con el inglés, quien no está familiarizado ahora. Entonces, por favor, traten de leer estas dos guías para que ustedes puedan entender en sí lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar no solamente de la gastritis crónica, sino vamos a hablar bastante de lo que es la gastritis crónica atrófica y la metaplasia, ¿ya? Que quiero que sepa que son dos entidades que son entidades precancerosas, ¿ya? Entonces, estas guías, sobre todo me gustó más la guía europea, antes les voy a dar un pequeño resumen de esta guía. Estas guías son recomendaciones las que hacen. Normalmente en la guía europea recomiendan, ya nos dicen de que normalmente estas lesiones, que son lesiones que en una endoscopía de luz blanca a veces no lo vamos a poder ver. La verdad que depende bastante del endoscopista también, que tenga pues buen ojo clínico, sobre todo al momento de poder ver este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces se dice en esta guía que las pacientes con gastritis atrófica crónica o metaplasia intestinal tienen un riesgo potente de, con el tiempo, avanzar un enema gástrico. También me habla de esta guía europea bastante que la endoscopía de alta definición, como la cromoendoscopía, que ustedes dirán, ¿qué es la cromoendoscopía? La cromoendoscopía viene a ser una técnica endoscópica que consiste en la aplicación de unas tinciones. Normalmente esas tinciones son tinciones tópicas que vienen, se puede decir, de manzana mucosa y utilizan bastante el azul de metileno o el índico carmín. ¿Qué van a hacer estas tinciones? Van a resaltar algunas áreas que van a pasar desapercibidas. A veces, pues yo le puedo hacer una endoscopía a un paciente, a veces se me puede pasar de repente la metaplasia, áreas de metaplasia, porque el diagnóstico de metaplasia es un diagnóstico, acuérdense chicos, histopatológico, igual ya que la atrofia. Normalmente yo la puedo ver, pero con mi histología, con la biopsia, se puede decir que lo vamos a poder afirmar. Ahora, normalmente también lo que tienen que saber y lo que me hablan esta guía, me dice más o menos de las biopsias que normalmente debemos tomar. Ya bueno, en este capítulo de la gastritis crónica también les voy a hablar que se tiene que tomar como 5 biopsias, tanto de antro, de cuerpo, y también esta guía me habla que hay que rotularlas en frasquitos separados, ¿no? Entonces, la verdad que les invito a que lean estas dos guías, que de verdad son guías bastante importantes, que para que puedan entender, y eso también le va a servir a ustedes cuando pues hagan su residentado o cuando también hagan el internado, que la verdad que es un avance que les doy. ¿Ya? Esas son guías que nadie más así no los tienen. Esas son unas guías que normalmente los manejamos los residentes y nosotros los gastos, ¿ya? Bueno, ahora para empezar, lo que ya todo el mundo sabe, ustedes también ya saben, que el estómago, pues, es un órgano hueco del aparato digestivo, normalmente tiene una forma de J y ustedes saben que está localizado en la parte superior y central del abdomen. Ahora, anatómicamente se van a reconocer pues varias partes en el estómago. Tenemos la parte del fondo,
tenemos, este es el dibujito, ya, que por lo menos lo pueden ver acá por PowerPoint, donde me reconoce pues estas tres áreas anatómicas, el fondo, el cuerpo y el antro. También tiene dos esfínteres, me habla el esfínter que tenemos, el esfínter del píloro y también el del duodeno. El píloro normalmente me va a separar el estómago del duodeno y el cardias me va a separar el estómago del esófago. Entonces esas son las partes anatómicamente del estómago. Ahora, histológicamente hablando, se dice que el estómago tiene tres capas. Ya ustedes han pasado por histología, entonces ya creo que recuerdan mucho mejor que yo las capas, ¿no? Normalmente hay que recordar que las capas del estómago son tres, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos hecho un recordaris de lo que en sí, que es lo del estómago, entonces vamos a pasar en sí lo que la definición es en cuanto a la gastritis aguda y crónica. Ahora, en cuanto a la gastritis, se puede decir que es una enfermedad inflamatoria. Su misma gastritis, itis, inflamación. Es una enfermedad inflamatoria aguda, ¿ya? O crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos, que produce síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente. Se observa endoscópicamente y, como ya les había mencionado, se requiere confirmación histológica. Entonces, yo para hacer un diagnóstico de una gastritis crónica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle una endoscopía. No hay otro método, ¿ya? Una endoscopía más una toma de biopsia. No es que voy a yo diagnosticar a un paciente con gastritis crónica simplemente mirándolo a los ojos o haciendo un examen clínico. Ahora, en esta diapositiva también para hablar un poquito en sí, lo que me resume tanto de la gastritis y la gastritis tanto aguda como crónica, hablamos de gastropatías. ¿Qué son las gastropatías? Vienen a ser entidades cuyas características endoscópicas corresponden a una gastritis por la presencia de eritema o edema de la mucosa, en la que histológicamente hay ausencia del componente inflamatorio, pero sí cuentan ya con un daño epitelial o endotelial. Se dice también que en la práctica clínica se utiliza el término de gastritis tanto para las gastritis propiamente dichas como para las gastropatías por tener manifestaciones clínicas y hallazgos endoscópicos muy parecidos. Bueno, la epidemiología, como yo les había mencionado, pues la gastritis es una entidad de elevada morbilidad a nivel mundial, ¿no? Ustedes saben que a nivel mundial el cáncer gástrico también fue el quinto cáncer más frecuente, que también ya luego les voy a mencionar, que luego se puede decir, vamos a hablar también de la cascada de Pelayo y Correa, que normalmente pues para que un paciente pues tenga un cáncer gástrico, bueno, intervienen muchos factores, ya tanto también hereditarios, pero normalmente todo se inicia a partir de una mucosa normal. Entonces, tanto la gastritis aguda como crónica, pues su incidencia varía en las diferentes regiones y países. Está aumentando ya la incidencia. ¿Por qué? Porque ustedes habrán oído bastante sobre esta bacteria, que es el Helicobacter pylori, que creo que más del tiene una incidencia, más de un 80% de la población pues tiene el Helicobacter pylori, ¿no? Aquí en el Perú es una de las causas que con más frecuencia motivan la consulta, como ya les había mencionado, y las tres causas más frecuentes en el mundo, obvio que son la infección por Helicobacter pylori, AINES y la gastropatía aguda por estrés. Bueno, porque aquí, ¿por qué la infección por Helicobacter pylori? En otros países, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Asia, en Japón, en Corea, pues son países más desarrollados, que normalmente, pues aquí normalmente está ligado el nivel socioeconómico o, por ejemplo, bajo. El problema es el agua. La gente pues tampoco no tiene medidas higiénico-sanitarias. Entonces, la verdad que pues mientras nosotros no tengamos esas medidas higiénico-sanitarias o a veces la gente también el tipo de comida, porque también interviene bastante los factores dietéticos y nutricionales, factores ambientales, pues vamos a tener más incidencia de pacientes que tengan infección por el Helicobacter pylori. Les había mencionado que dentro de los factores de riesgo pues tenemos el Helicobacter pylori a la cabeza, tanto para el adenocarcinoma gástrico, que también tiene que ver bastante el Helicobacter pylori, la gastritis crónica también tiene que ver bastante el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori es el mayor agente etiológico de la gastritis crónica atrófica.
También, pues, dentro de los factores de riesgo para que un paciente tenga una gastritis crónica, también está involucrado la anemia perniciosa. Ahora, la anemia perniciosa viene a ser un tipo de anemia megaloblástica, ya es un tipo de anemia megaloblástica que normalmente, pues, se dice que está relacionado bastante, que con el tiempo estos pacientes, pues, me hagan un cáncer gástrico. Otros factores de riesgo también es el consumo de tabaquismo y alcoholismo. También les había mencionado que dentro de los factores de riesgo para que un paciente tenga una gastritis crónica, pues también están los factores nutricionales, ¿no? Pacientes que tienen alto consumo de dieta rica en sal, dieta en consumo de grasa animal, ahumados y altas concentraciones también de nitrato. Ahora, dentro también de los factores de riesgo también tenemos factores ambientales. Nos hablan también a veces la falta de refrigeración. Hay pacientes que de repente, pues, como les digo, el factor socioeconómico, la verdad que acá se puede decir que está fuertemente relacionado porque hay gente que de repente no tiene de una refrigeradora, entonces la verdad que no puede de verdad guardar sus alimentos. Entonces, pues los factores ambientales también son un factor de riesgo fuerte para que estos pacientes tengan una gastritis crónica. El agua en mal estado, que ya les había mencionado, que a veces uno, sobre todo pues en los pueblos jóvenes, no tenemos las medidas higiénico-sanitarias, entonces, o el agua que no está potable, ¿no? Y bueno, el tabaco, como ustedes saben ya, pues está relacionado no solamente pues también está relacionado con problemas de enfermedad de reflujo gastroesofágico, no solamente en la gastritis crónica, no solamente en pacientes con cáncer pulmonar. Yo creo que el tabaco ya está relacionado en múltiples patologías. Ahora, dentro de la presentación clínica de un paciente con gastritis crónica, a veces son pacientes que la verdad son asintomáticos. A veces se le hace, pues, son pacientes que vienen simplemente por chequeo, se le hace una endoscopía y vienen y te dicen, doctora, mire, ¿sabe qué? Me hicieron mi endoscopía, la verdad que no tenía ni un síntoma, a lo mucho tenía un poquito de gases y mire lo que me salió. Le salió metaplasia o atrofia. Entonces, pues con estos pacientes hay que saber, ¿ya? Hay que saber cuál va a ser el manejo. Entonces también es importante, ¿no? Porque a veces la gastritis crónica no a todos pues le va a dar una sintomatología florida, no todos me van a venir por cuadros de dispepsia, no todos me van a venir con un cuadro de epigastralgia, ¿no? Entonces en algunos pacientes la presentación es casi asintomática, ¿no? Ya cuando vienen pues con náuseas, con flatulencia, con dispepsia, con epigastralgia, ya se puede decir que es un cuadro más avanzado. Ya también les había comentado que el diagnóstico, acuérdense chicos, siempre es histopatológico. Normalmente es mediante una endoscopía más una toma de biopsia, ¿no? Luego les voy a mencionar también que hay un examen, ya que también, pues, no pocos laboratorios lo hacen, que es la prueba del pexinógeno 1, que es un método no invasivo que es para detectar gastritis crónica atrófica y cáncer gástrico. Entonces es un método que la verdad que todavía no se está utilizando, bueno, en mi hospital no se utiliza, pero de verdad que es un método pues que en otros países como por ejemplo Japón, que son grandes países que hacen pues tamizaje, hacen screening a cada rato a estos pacientes, por eso en que normalmente los japoneses pues como hacen endoscopías como screening, entonces son pacientes que a veces detectan los cánceres gástricos precoces, ¿no? Los early cancer. Ahora, ya entrando al tema, que es lo que quiero que sepan bien, qué es lo que es la gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica atrófica ya se considera una enfermedad preneoplásica. Como yo les había mencionado, ni bien empezando la clase justamente con esta guía, pues tienen que saber que la metaplasia y la gastritis atrófica son condiciones preneoplásicas. Si tengo un paciente que tiene una gastritis crónica atrófica y metaplasia, pues definitivamente son pacientes que necesitan seguimiento, sí o sí. Porque con el tiempo, si también pues no se puede decir, excluimos otros factores, de repente por ahí tengan el Helicobacter pylori, no le damos tratamiento, con el tiempo estos pacientes pueden hacer sí o sí un adenocarcinoma gástrico. Entonces, como ya les mencioné, se considera una enfermedad preneoplásica ya que está demostrada la evolución desde la atrofia gástrica a la metaplasia intestinal.
sobre la cual puede aparecer displasia y con el tiempo un adenosea. Es por eso también importante, chicos, establecer un método de detención y control endoscópico. A esto voy, que siempre, pues no, desde que yo me acuerdo que era residente, siempre mis asistentes me decían, hay que hacer una endoscopía, tampoco vamos a hacer endoscopía a todo el mundo. Hay indicaciones para una endoscopía, ¿no? Pero sí, pues, no hay que esperar, pues, cuando ya tengamos síntomas que ya definitivamente vienen pacientes que ya tienen de repente melena o una hemorragia o ya tienen un cáncer avanzado para hacerse. Hay pacientes que tienen 70 años y nunca en su vida se han hecho una endoscopía. Por lo menos un paciente mayor de 50 años deberían tener una endoscopía por lo menos una vez en su vida. Entonces, lo que también quiero que sepan antes de que, bueno, después que terminamos la clase, es que ustedes tienen que irse con, se pueden decir, definiciones que estén establecidas, ¿no? El Helicobacter pylori también es un agente etiológico que tiene que ver bastante con lo que estamos hablando. Es un agente etiológico de la gastritis crónica atrófica y se considera carcinógeno. Ya la OMS ya ha determinado que ese Helicobacter pylori es carcinógeno, sí o sí. Entonces, por su implicancia en el desarrollo del adenosea, y bueno, pues la erradicación, bueno, la verdad que en algunos dicen, no, algunos hablan de que a veces el Helicobacter pylori, si no tiene síntomas, para qué se le va a erradicar, que mejor simplemente lo dejamos así, pero no. Ya la Organización Mundial de Salud, pues ha nombrado este agente como carcinógeno. Así que bueno, se recomienda que se dé tratamiento sí o sí, sobre todo en algunos casos. Luego lo que también les voy a, más bien tomen nota de lo que les estoy diciendo, quiero que lean para que también puedan entender, es el consenso de Maastricht. El consenso de Maastricht ya es un consenso, ha salido en un consenso, el consenso 5, ya que se ha hecho en Florencia, si no me equivoco, que me habla de indicaciones, ¿no? Me habla en ese consenso me habla sobre las indicaciones de erradicación del Helicobacter pylori. Me da una serie de recomendaciones en qué casos se tiene que erradicar sí o sí el Helicobacter pylori. Entonces también sería bueno que lo lean, ¿no? Por ejemplo, en este consenso de Maastricht me hablan de que pacientes que tengan úlcera péptica e infección con Helicobacter pylori se tiene que dar tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori sí o sí. Luego también me habla este consenso que pacientes que tengan una dispepsia que no está investigada, pero son menores, que es menor de 55 años, no tiene signos ni síntomas de alarma, se recomienda una estrategia. Me habla de una estrategia test and treat. Ahora, como primera opción, esta estrategia test and treat, ¿qué se refiere? Se refiere a que no le hagamos endoscopía, sino un método no invasivo. Un método no invasivo como puede ser desde el aliento, por ejemplo, ¿no? Es lo que me recomienda el consenso de Maastricht, que normalmente pues nosotros todos los médicos nos regimos con esas guías. Nosotros no trabajamos simplemente porque, bueno, yo quiero sacar una biopsia, yo quiero hacerle esto. No, nosotros nos basamos y nos guiamos con estas guías, de tanto la europea o como la americana, ¿ya? Entonces, otra cosa que también me habla este consenso de Maastricht, me habla también que pacientes que tengan linfomas mal de bajo grado se recomienda investigar el Bacter pylori y dar tratamiento erradicador, ¿no? Sí o sí, porque no sé si ustedes habrán leído que el linfoma de mal está ligado al 100% al Helicobacter pylori. Son pacientes que a veces le damos tratamiento erradicador y el linfoma de verdad mejora bastante. Entonces también me habla de este consenso de Maastricht bastante, por ejemplo, si tenemos pacientes que hayan tenido un antecedente de úlcera y que van a requerir tratamiento de larga duración con AINES o con aspirinas de manera continuada, se recomienda también investigar Helicobacter pylori y dar tratamiento. O sea, ¿eso qué se refiere? Que refiere que tenemos que hacer endoscopía y, bueno, ver si tiene el Helicobacter pylori, ¿no? Porque como son estos pacientes, por ejemplo, tenemos por ahí nuestros abuelos, que son pacientes pues que tienen fractura de cadera, que todo el tiempo están tomando AINES, diclofenaco, ketoprofeno, o que están tomando, por ejemplo, aspirina, pacientes cardiópatas. Entonces en esos pacientes hay que estar vigilándolos, ¿no? Porque pueden hacer una hemorragia digestiva también. Entonces en esos pacientes, pues sobre todo el antecedente fue de que hayan tenido una úlcera, pues este consenso de Maastricht me habla de que tenemos que hacer una endoscopía y el tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori. Y así son varias recomendaciones que, bueno, si estaríamos hablando nos pasaríamos horas y horas. Así que me gustaría, por favor,
que también me lean sobre ese consenso de Matrix que es muy importante. ¿Ok, chicos? Bueno, ahora pasando para la otra diapositiva. Esta es una secuencia que les quería compartir. No sé si ustedes saben, porque en pregrado también, de hecho, que ustedes han podido verlo en algún. Esto se llama la secuencia de Pelayo Correa, ¿ya? Como yo les había mencionado en unas diapositivas anteriores, pues normalmente tenemos una mucosa gástrica normal. Con el tiempo hay unos factores tanto exógenos como endógenos, tanto el Helicobacter pylori, otros factores como los factores de la dieta, factores ambientales, pues con el tiempo puede pasar a una gastritis crónica. Ahora, la gastritis crónica, pues con el tiempo no eliminamos factores, no damos un tratamiento, pues, o no hacemos un seguimiento, con el tiempo esa gastritis crónica, pues me va a avanzar una gastritis atrófica. Y con el tiempo, esa gastritis atrófica se va a convertir a una metaplasia que ya viene a ser, pues, las glándulas gástricas atróficas reemplazadas por unas células columnares, ya, o sea, van a haber unas células caliciformes, que son las células del intestino. Entonces con el tiempo esa metaplasia va a evolucionar una displasia y posteriormente un carcinoma invasivo. ¿Qué es lo que no queremos que suceda? Por eso es que es importante el screening, por eso es importante el tamizaje, por eso es importante el seguimiento en estos pacientes. Desde que ya tengan una gastritis crónica, desde ahí ya nosotros tenemos que hacer seguimiento a este paciente. Bueno, chicos, solo para parar un ratito, a ver, escríbanme, ¿se escucha bien? ¿Alguna, antes de seguir con las demás diapositivas, a ver, quisiera, por favor, o están dormidos? Se escucha bien, doctora. Ya. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces. Solo quería saber si estaban dormidos o no. Ya. Entonces, continuando, luego les mencioné que aparte de la gastritis crónica, ya, atrófica, tenemos la metaplasia. Ahora, la metaplasia, yo creo que también ustedes lo habrán visto en histología y todo, ¿no? En la metaplasia se dice que el epitelio de estas glándulas gástricas atróficas es reemplazado por células columnares, ¿no? Unas células columnares absortivas y células caliciformes semejantes al intestino delgado. Esto se le conoce como una metaplasia completa. Mientras que normalmente que la del patrón colónico, si normalmente es reemplazado por patrón colónico, se le va a conocer como una metaplasia incompleta. Ahora, quiero que sepan estas dos definiciones. Yo he puesto un cuadro, pero bueno, la verdad que este cuadro, lo que quiero que sepan aquí es que tenemos dos tipos de metaplasia. La metaplasia intestinal completa e incompleta. La completa es la más común, es la que la mayoría lo tiene. Ya les he dicho que el diagnóstico se hace histopatológico de la metaplasia. No es que voy a tener, me duele el estómago, tengo metaplasia. No, la metaplasia se hace histológicamente el diagnóstico. Ahora, la más común, como la mayoría a veces la tiene, es la completa, ¿ya? Y como yo les había dicho, que normalmente está reemplazado por epitelio del intestino delgado. Ahora, la incompleta ya normalmente puede estar reemplazado por, se puede decir por patrón colónico. Ahora, entre la completa y la incompleta es la que tiene mayor riesgo de adenocarcinoma. Es lo que quiero que sepan. ¿Por qué? Porque cuando le hagan una endoscopia a un paciente y luego el paciente les enseña a ustedes la biopsia, ¿ya? Ustedes van a ver ahí metaplasia completa o incompleta. Van a decir paciente, va a decir gastritis crónica, superficial, más metaplasia completa o incompleta. Entonces ustedes tienen que saber, dependiendo de eso, le van a hablar al paciente, le van a explicar y le van a decir cuál va a ser su seguimiento posterior. Entonces, como yo les había mencionado, tenemos dos tipos de metaplasia, la completa, la incompleta, ¿no? La tipo 1, la completa, pues son las células caliciformes que contienen celomucinosos y células absortivas con borde en el cepillo bien desarrollado. En cambio, las incompletas tenemos la tipo 2 y la tipo 3, ¿no? Pero eso, la verdad que esto no tanto, simplemente como definición es importante que lo sepan, pero como les dije, al momento de repente que lleguen una endoscopía más una biopsia, no les va a venir tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Simplemente completo o incompleta, nada más.
Bueno, aquí justo les he traído, bueno, un gráfico que es una endoscopía, más o menos donde el borde de que ustedes ven como un orificio es el píloro. Normalmente ya les había mencionado que el estómago pues tiene dos esfínteres. El píloro que normalmente pues va a separar la parte del estómago con el duodeno, que es la segunda porción que ya me va a unir al intestino delgado. No sé si ustedes, a ver, me escriben ustedes por el chat ya, si es que ven ustedes, díganme la verdad, ¿qué ven ahí? ¿Ven ahí ustedes unas placas blancos grisáceas? ¿Ven así como unos parches blancos? Díganme sí o no, porque es importante, de verdad que ¿sí lo ven? Ya, ya. Ya, muy bien. ¿Saben por qué? Lo que ustedes están viendo que son como formas de parches blancas difusas, normalmente es la parte del antro, ¿saben? ¿Ya? Y esos parches que ustedes ven son la metaplasia. Ahora, yo endoscópicamente lo puedo ver, pero de repente también, como les había mencionado, es depende también del gastroenterólogo que tenga un buen ojo, porque a veces si no tenemos un endoscopio que no tiene una buena luz blanca, a veces no podemos ver la metaplasia, ¿ya? Entonces yo puedo decir, este es una gastritis crónica, puede ser eritematosa con áreas de metaplasia, le tengo que sacar biopsias de ahí. Ahora, lo que me ayuda bastante es la cromoendoscopía, justamente esta de lo que les había hablado, justamente ni bien empezar la clase, es lo que me hablan las guías, que normalmente, que normalmente pues la cromoendoscopía es una técnica que me va a ver, mira, si yo pongo esas tinciones van a manchar esas áreas blancas y la voy a ver mucho mejor. Y me va a servir para qué? Para tomar justamente las biopsias de esos parches blancos y justamente para que me salga pues positivo en las biopsias de la metaplasia. No, pero mira, felizmente es algo que se ve, no es algo, hay algunos que de verdad son casi tenue y que no se ve, pero bueno, acá por lo menos ya ustedes han sabido reconocer, ¿no? Pero esos son esos parches blancos que normalmente pueden decir que son metaplasia. También por ahí podemos ver unas áreas que también puede tener áreas de eritema, ¿no? Entonces puede ver también esta metaplasia, podemos ver también el Helicobacter pylori. Ahora, lo que quiero que sepan, chicos, bastante es que, bueno, yo cuando estaba también como ustedes, era, eh, se puede decir que era alumno, pues yo a veces decía, el Helicobacter pylori, ¿por qué no puedo verlo en la endoscopía? Es que el Helicobacter pylori es una bacteria tan microscópica que mide micras, entonces no lo podemos ver. Entonces, pues tenemos que tomar unas buenas biopsias. Normalmente, pues las biopsias que se tienen que tomar mínimas son 5, por lo menos 2 de antro, 2 de cuerpo y una de incisura angularis. Tenemos que sacar buenas biopsias para poder nosotros detectar el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, por acá también este paciente tiene metaplasia y también puede tener también su Helicobacter pylori, así que es importante sacar unas buenas biopsias. Bueno, bueno, yo les había comentado, la etiología de la gastritis es multifactorial, o sea, pues ya les había mencionado que pues dentro tenemos factores exógenos y endógenos y la más común pues tenemos al Helicobacter pylori, ¿no? Las etiologías dentro de los factores exógenos, a la cabeza tenemos el Helicobacter pylori, otras infecciones, consumo de AINES también, irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos. Lo que también quiero que aquí en cáusticos es importante, ahí a veces pues son pacientes que vienen y pues a veces intento de suicidio, pues se toma lejía o se toma, bueno, yo he tenido una paciente que pues hace poco, una jovencita de 25 años y tuvo intento de suicidio y no sé dónde consiguió y se tomó formol, imagínense, formol. Entonces, pues le causó una gastritis, bueno, no tengo las imágenes, ojalá pues me las pueda conseguir, pero una gastritis erosiva severa. Prácticamente toda la parte del antro, del estómago y del esófago era como una fresa. Tenía lesiones como aframbuesado. Entonces, la verdad que esta chica de verdad se salvó, porque hay unos pacientes que pues, se pueden, por estas sustancias, se pueden hasta perforar. Pero bueno, gracias a Dios no llegó a más. Como ya les dije, el Helicobacter pylori lo van a ver en todos lados. Se van a cansar porque lo van a oír en todos lados. Porque el Helicobacter pylori ya les había mencionado que pues es una bacteria que está relacionado con todo, ¿no? Está relacionado con el adenocarcinoma gástrico, con la gastritis, entonces sí o sí lo tenemos que tocar. Ya creo que en otro capítulo les van a mencionar
y bueno, les van a hablar un poquito más del Helicobacter pylori, pero solo para recordar, el Helicobacter pylori, acuérdense, es un bacilo gram negativo, tiene una forma de una espiral, tiene 4 o 6 flagelos, normalmente pues tiene la uriasa, es oxidasa y catalasa positivo y es un microaerófilo. Ahora, el Helicobacter pylori, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Normalmente se dice que este es se puede decir que es un agente causal de la enfermedad acidopéptica. ¿Qué va a hacer? Normalmente se va a llegar al estómago y se va hacia las paredes. ¿Y qué va a producir? Produce ureasa, atraviesa la mucosa, ¿ya? Y se va a adherir. Como este, normalmente ya les había mencionado, es como, tiene forma de espirales y se puede decir que se va como colgar ahí, se va a adherir a la pared y se va a multiplicar. ¿Qué va a causar este Helicobacter pylori? Va a causar un proceso inflamatorio donde van a predominar, obvio, leucocitos y mononucleares. Como yo les había mencionado, puede ser asintomática. Hay pacientes que le hemos hecho una endoscopía simplemente por screening, o el paciente dice, bueno, la verdad, me lo he hecho porque tengo familiares de primer grado que han tenido cáncer gástrico y nunca me he hecho una endoscopía. Entonces le hemos hecho simplemente por screening y hemos encontrado el Helicobacter pylori. Entonces en estos pacientes pues sí o sí tenemos que darle tratamiento antibiótico porque pues encima tienen antecedentes con familiares de primer grado y encima tienen el Helicobacter pylori que saben que es un carcinógeno, entonces sí o sí tiene que recibir tratamiento, ¿no? Entonces, pues el modo de infección del Helicobacter pylori, ¿qué va a hacer? El modo de infección del Helicobacter pylori va a penetrar la capa de la mucosa del estómago, como ya les había mencionado, se va a adherir, se va a pegar a la superficie de la capa, este produce amoníaco a partir de la urea para neutralizar ese ácido gástrico, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la migración y la proliferación de ese Helicobacter pylori al foco de infección, y con el tiempo, pues, ¿qué va a hacer? Puede favorecer a una ulceración gástrica con una destrucción de la mucosa, inflamación y muerte de las células mucosas. Por eso se dice que dentro tenemos varios tipos de úlceras, no sé, ya le había mencionado, si han tenido sus clases, una úlcera gástrica y la duodenal. Y la duodenal está 80% ligado al Helicobacter pylori. Así que si tenemos un paciente, como yo les había mencionado, según el consenso de Matrix también, todo paciente que haya tenido úlcera péptica, sí o sí le tienes que dar tratamiento erradicador con el Helicobacter pylori. Ahora, pues la fisiopatología también, simplemente también para recordarles, normalmente tenemos una mucosa normal, hay varios factores que pueden ocasionar agresión de la mucosa. ¿Qué va a hacer? Va a producir una destrucción del epitelio de la superficie, va a haber un aumento de la foliación de las células y una disminución de la mucina, se va a activar pues toda una cascada inflamatoria de los mastocitos y histaminas, me va a producir el hidrógeno, va a dañar las capas más profundas, que va a hacer? Va a hacer que haya una ruptura de esta barrera mucosa, va a haber aumento del ácido clorhídrico, va a haber edema, hiperemia, y va a haber un aumento de recambio celular que puede ser causada por atrofia y metaplasia, ¿no? Esa es la fisiopatología aparentemente de una gastritis crónica. Entonces, para hacerles también hincapié de la carcinogénesis, ese es el modelo de Pelayo y Correa que ya les había mencionado en los cuadros anteriores. Tenemos una mucosa normal. Mire, de una mucosa normal para que al final el paciente termine en cáncer, tiene que pasar por varios años. Normalmente, pues si el paciente tenemos una mucosa normal, si tenemos factores exógenos, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, la dieta, tenemos pacientes con dieta rica en sal, aumento de radicales libres, nitrosaminas, mira, me va a provocar una gastritis superficial. Con el tiempo, pues la mucosa del estómago se va a atrofiar, se va a perder ya la, ¿cómo se llama? La mucosa. Entonces, con el tiempo ya van a haber cambios en el epitelio, ya va a haber una metaplasia, que ya les he dicho que va a ser un reemplazo de unas células ahí. Y luego con el tiempo ya vamos a tener una displasia, ¿no? Ya la displasia viene pues a ser una lesión ya precáncer para que con el tiempo pues ya se desarrolle un adenocarcinoma. Miren estos factores que intervienen aquí. Para que un paciente de una mucosa normal ya avance a un cáncer, son varios factores. No es que bueno, tenía una mucosa normal, yo me cuidaba y tengo, bueno, también intervienen factores hereditarios, eso sí les tengo que decir. De repente tengo un paciente que
pues se cuida, ¿no? Es un paciente pues que no fuma, que come sano y todo eso, pero bueno, ya intervienen otro tipo de factores. Pero mira estos factores bastante importantes que intervienen de una, si un paciente pues no se cuida de una mucosa normal a un cáncer, mire todo lo que hace. Bueno, en cuanto a la histología, pues yo les había, creo, comentado que hay una presencia de infiltrado de células inflamatorias en la lámina propia, las foviolas y la superficie de la mucosa. Eso lo más o menos es una lámina donde normalmente se ve ya pues, el infiltrado de estas células inflamatorias. Normalmente se dice que cuando vemos en la histopatología, vemos la presencia de células mononucleares, o sea, linfocitos, células plasmáticas en la lámina propia, normalmente nosotros vamos a decir que es una gastritis crónica, ¿no? Pero si nosotros vemos abundantes leucocitos y polimorfonucleares, normalmente pues eso vamos a ver en la fase aguda, sobre todo de una gastritis crónica activa. Ahora, lo que también querían que sepan, mira, esto es también una endoscopía, estos pliegues hipertróficos que ustedes ven, ¿ya? Eso normalmente, pues, esta mucosa no es normal, es una mucosa eritematosa, con áreas de erosiones, úlceras, esta parte de acá blanca que tiene acá fibrina, ¿no? Normalmente, pues, son úlceras. ¿Ya? Y normalmente pues acá tiene que ver bastante el componente del Helicobacter pylori, ya hay un daño aquí, hay un daño celular, entonces normalmente pues mire todo lo que hace este Helicobacter pylori, ¿no? Mire, hay aumento de los pliegues gástricos, hay múltiples úlceras aquí cubiertas con fibrina blanquecina. Bueno, dentro de la clasificación de la gastritis tenemos la gastritis aguda, que normalmente en la cabeza pues el Helicobacter pylori, otro tipo de infecciones, otro tipo de infecciones relacionadas a la gastritis aguda, pues tenemos también una gastritis por sífilis, también tenemos gastritis también por entidades virales, parásitos, hongos, ¿no? Dentro de la gastritis atrófica o la gastritis crónica, tenemos dos tipos. Eso sí quiero que sepan y tomen un poquito más de atención. Dentro de la gastritis crónica tenemos el tipo A y el tipo B. El tipo A se puede decir que es una gastritis crónica tipo A o autoinmune. Normalmente, pues, esta gastritis va a afectar la parte del cuerpo y del fondo y se dice que es causada por una reacción del sistema autoinmune. ¿Ya? En cambio, la gastritis tipo B es, más que todo me va a afectar la parte final del estómago, o sea, la parte del antro, y normalmente es causada por el Helicobacter pylori, ¿no? Eso sí quiero que sepan muy bien. Dentro de la gastritis crónica tipo A, que ya les había mencionado, que es la llamada también gastritis autoinmune, ¿por qué? Porque normalmente es causada por una reacción del sistema autoinmune que tiene que ver que hay aumento de esto de anticuerpos. Dicen que se da más en mujeres, ¿ya? Sobre todo en mujeres en el norte de Europa. Se puede decir que es la menos común, porque la más común es la de tipo B que está relacionada al Helicobacter pylori. Ya les había comentado que está comúnmente relacionado también con anticuerpos contra células parietales y es común la clorido y la hipergastrinemia, ¿no? Ahora, dentro de estas gastritis crónicas tipo A está relacionado también con otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, como ya les había mencionado. Por ejemplo, la tiroiditis autoinmune, enfermedad de Addison, el vitiligo. Ahora, dentro de la a ver, espérenme un ratito. Las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas de gastritis fúngica o del tipo A, fúngica, ¿por qué? Porque ya les había dicho que afecta al cuerpo y al fondo, y normalmente pues se dicen que la progresión es lenta, normalmente pues es un dolor que me da en el epigastro, con náuseas, con vómitos, hay síntomas por ejemplo como la anemia y síntomas por deficiencia de la vitamina B12, y como hay síntomas por deficiencia de B12, ¿qué me va a dar? Me va a dar una glositis, diarrea, neuropatías, y eso me va a traducir con parestesias, ¿no? Ahora, la gastritis crónica tipo B o también llamada gastritis central afecta, ya les había mencionado, afecta parte final del estómago y es causada por el Helicobacter pylori. Es la forma más común
ya casi un 90% se presenta en estos pacientes. ¿Dónde va a predominar? En el antro, como ya les había mencionado. Y la epidemiología, la prevalencia incrementa con la edad y 95% de personas pues se da en mayor de 70 años, ¿no? Y como ya les había dicho, como está relacionado al Helicobacter pylori, tiene que ver bastante con el factor socioeconómico, con el hacinamiento, el tipo de medidas higiénico-sanitarias. Las manifestaciones clínicas, bueno, va desde síntomas menos severos a más persistentes, dolor en cuadrante abdominal superior, náuseas, vómitos. La hematemesis es poco frecuente, salvo que pues yo me produzca una úlcera, y al producirme una úlcera que está activa, obvio que me va a traducir con hematemesis, va a venir un paciente con hemorragia digestiva pues activa, ¿no? Y bueno, como ustedes ya saben, está relacionado pues casi un 80% al Helicobacter pylori, pues esta gastritis antral o del tipo B está relacionado sí o sí a un cáncer gástrico, ¿no? Entonces estos pacientes que tienen una gastritis antral o del tipo B, pues tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de una gastritis, chicos? Tienen que saber, el diagnóstico de una gastritis es mediante una endoscopía más una toma de biopsia, es el procedimiento ideal. Anteriormente, normalmente se hacía una radiología, que era una radiografía esófago gastroduodenal con bario. Normalmente decíamos al paciente pues que tenga que tomar esta sustancia de contraste, y normalmente mediante radiología nosotros veíamos. Pero ahora ya no se utiliza tanto, ¿no? Normalmente ahora la endoscopía pues es un examen que no va a reemplazar con nada, ¿no? Entonces, otros, pues, la determinación de anticuerpos contra las células parietales. Luego también está lo que les había mencionado del pexinógeno, que también es un buen método no invasivo para detectar gastritis crónica, atrófica, cáncer gástrico, que no está aquí, pero le estoy mencionando. Otros son los exámenes de la prueba rápida de ureasa y la prueba de ELISA, ¿no? Pero eso ya son procedimientos más invasivos, ¿no? Pero acuérdense siempre que el método ideal para diagnosticar gastritis es la endoscopía más la toma de biopsia. Ahora, lo que quiero que sepan también ya es la clasificación de Signe. ¿Qué cosa es la clasificación de Signe? Que también es importante. La clasificación de Signe normalmente, pues, son como el mismo nombre dice, es una clasificación. Es una clasificación que, ¿qué va a ser? Es una clasificación que se puede decir que cataloga la gastritis en aguda, crónica y otras formas especiales. Ahora, esta clasificación de Sidney recomienda que el diagnóstico de gastritis sea hecho por una integración de una recopilación de información, tanto etiológica, histológica y endoscópica. Entonces, normalmente, pues, la clasificación Sidney me habla que nosotros tenemos que tomar 5 biopsias de 5 sitios. Entonces, mediante ese protocolo SIGNE, los patólogos utilizan bastante este protocolo SIGNE. Entonces, normalmente tenemos que tomar 2 de antro, 2 de cuerpo y una de incisura angulares, ¿no? Entonces, son 5 biopsias que tenemos que tomar para que nosotros podamos, pues, detectar este tipo de lesiones precancerosas, tanto como la gastritis atrófica y la metaplasia. Así que no se olviden, ¿ya? 5 biopsias ideales. Miren, aquí ya, a ver, en el lado izquierdo, no sé si ven con el crucero aquí, no sé si ven una mucosa adelgazada. Adelgazada que la vean, ven ustedes visualización de vasitos mucosos. Cuando nosotros vemos visualización de vasos mucosos, nosotros podemos decir que es una gastritis atrófica. ¿Por qué? Porque mira, se ha perdido toda la arquitectura. Entonces, no puedes con algunas áreas de eritema y erosiones. Entonces, la atrofia en pacientes mayores, por ejemplo, de 60, 80 años, a veces es normal porque con el tiempo pues se puede desgastar mucosa, pero en un paciente que tenga 40 años y que tenga ya una atrofia, nosotros decimos, no, eso no es normal, ¿no? Entonces miren cómo se ve la atrofia en esta endoscopía. Entonces ven aquí unos vasitos, que es la visualización de los vasitos mucosos, ven una mucosa pálida con áreas de eritema, esos rojitos, erosiones, ¿no? Que eso no es normal. Luego en el lado derecho, ¿qué vemos? Vemos aquí ya erosiones, esa cosa que es más rojito, vemos erosiones, puntiformes, eritema, ¿no? Un eritema bastante marcado. Eso también podemos encontrar en pacientes pues que tengan el Helicobacter pylori o en pacientes pues que también consumen AINES, ¿no? Miren esa inflamación, ese eritema y esas erosiones, miren esas erosiones longitudinales. Luego aquí que vemos, miren, no sé si ustedes ven, quiero que me digan si ven o no, ven como piel de gallina, ven nodulaciones,
¿Ven nodulaciones, chicos? A ver, díganme, ¿están ahí? Ya. Cuando yo veo esto es la parte del píloro, ya, el píloro, ya esta es la parte del antro, y veo como una piel de gallina. Nosotros llamamos piel de gallina. Cuando vemos esto, ya es un patrón nodular, normalmente decimos, este paciente tiene el Helicobacter pylori, ya, entonces le sacamos biopsias, tenemos que sacarle buenas biopsias, y acuérdense, según la clasificación de signos, tenemos que sacarle 5 biopsias, 2 de antro, 2 de cuerpo, una incisura angulares. Mire qué bonito se ve. Se ven bien este patrón nodular, ¿no? Que es característico del Helicobacter pylori. No, como yo les había mencionado, no es que veo acá un Helicobacter pylori y una bacteria moviéndose, ¿no? Como está microscópica, la verdad que no lo podemos. Pero mire, se ve es un patrón nodular que es característico. Luego tenemos aquí también, ya, también otra endoscopía donde vemos la visualización de los vasos submucosos, ya. Cuando vemos esos vasitos y la mucosa pálida, vemos es una gastritis atrófica lo más probable, ¿ya? Entonces normalmente tenemos que tomar biopsias, ¿no? Miren, acá también se ven los vasitos, los pequeños vasitos, ¿ya? En la columna. Ahora, ¿cómo hay formas de diagnosticar el Helicobacter pylori? Bueno, tenemos una la endoscopía más la toma de biopsia, pero también hay métodos invasivos y no invasivos. Dentro de los métodos, se puede decir no invasivo, tenemos pues la prueba del aliento, que es producido con el carbono 13 o 14, ¿ya? Entonces, normalmente pues estos métodos no invasivos se puede decir que es un método, la del test del aliento tiene una sensibilidad y una especificidad de un 90%, ¿ya? Y pues la característica, lo que más usamos nosotros, el test del aliento, es más para control, más para la erradicación. O sea, normalmente pues en estos pacientes le hacemos una endoscopía, le tomamos la biopsia, me sale que tiene el Helicobacter pylori, le doy tratamiento y luego pues me viene el paciente y me dice, doctora, sigo con las molestias. Entonces, ¿cómo sabemos si hemos eliminado o no el Helicobacter pylori? Entonces le pido yo un test del aliento. Entonces le hago el test del aliento y en el test del aliento pues me va a salir si lo hemos erradicado o no. Sobre todo, como les dije, el test del aliento es más para control de la erradicación. Ahora, dentro de los exámenes, otro examen también invasivo es la prueba de la ureasa rápida. Esta prueba de la ureasa rápida, primero también igual tenemos que hacer una endoscopía, solo que utilizamos unas tinciones, ya que si me pinta un color, cambia de color, pues se puede decir que tiene el Helicobacter pylori y entonces en ese momento pues le podemos dar tratamiento rápido al paciente. Lo bueno de la prueba de la ureasa rápida es que, bueno, es barato, es rápido, pero lo malo es que es invasivo, ¿no? Acá tenemos la prueba rápida de la ureasa, el cultivo también que es invasivo, pero tiene una sensibilidad de un 50% y una especificidad de un 100%. Podemos utilizarlo, sí, en resistencias, ¿no? Pero a veces es un poquito dificultoso a veces realizarlo, ¿no? La del cultivo. Otro tenemos también la serología de IgG, pero tiene una sensibilidad bastante baja, tiene una sensibilidad casi solo de un 80%, una especificidad también de un 80%. Ahora, no es no invasivo, pero normalmente pues no mide la infección actual. Como ustedes saben, IgG solo es infección pasada, entonces, bueno, tampoco no nos va a ayudar mucho, ¿no? Así que mira, tenemos los exámenes no invasivos, pero bueno, no nos ayuda mucho, lo que sí, dentro de todos esos, el que tiene una sensibilidad de especificidad bastante, un poquito alta, ya les había dicho que la histología y la prueba de la ureasa, ¿no? Entonces, de los otros, la verdad, la sensibilidad y especificidad no es tan alta, ¿no? En la prueba del aliento también, sí es alto, tiene un 90 a 90, tiene una sensibilidad de 90 y una especificidad de 90, pero ya les había dicho que lo utilizamos más para control. La prueba del aliento no es para que me dé un diagnóstico, sobre todo más para control. Así que eso es lo que tienen que saber. Bueno, ya les había mencionado las técnicas invasivas, las no invasivas, ¿no? Ahora, acerca del tratamiento. Bueno, el tratamiento también es importante, chicos. Si yo tengo un paciente, nos viene un paciente y ese paciente pues viene, bueno, hiciste la endoscopía, ya salió que es un paciente que tiene una gastritis crónica atrófica, tiene su metaplasia y encima te ha salido que tiene su Helicobacter pylori, nosotros le tenemos que hablar al paciente y tenemos que decirle, mire,
Lo importante aquí es la dieta. Tenemos que hablar con el paciente, tenemos que preguntarle, pues, si fuma, a ver, la profesión. Hay pacientes que vienen y te dicen, bueno, la verdad, doctora, yo soy minero y como comida pues ahí en la mina y la verdad que la comida a veces es congelada, es guardada, entonces nosotros también tenemos que hacer un poquito también de nutricionistas. Entonces, ¿por qué tienen que saber que está relacionado bastante? El cuadro de una gastritis pues nos ayuda bastante la dieta. Entonces, tenemos que hablarle al paciente acerca de alimentos que pues no puede consumir alimentos guardados, no alimentos con, por ejemplo, que tengan alto contenido de grasa animal, que tienen que dejar el tabaco. Entonces, hablar con el paciente, ¿no? Entonces, otro, pues, es la supresión del agente agresor. Hay que decir a estos pacientes, pues, ¿sabe qué? Si de repente que no tome alcohol, hay pacientes que, por ejemplo, yo tenía un paciente que venía con una gastritis, porque en ese momento era una gastritis crónica que estaba activa y era un paciente mayor de 60 años, y pues él me decía que toma una botella de vino diario, imagínense, y es un paciente mayor de 60 años, ¿no? Y encima también fumado. Entonces, a estos pacientes hay que hablarle bastante de lo que es la dieta, porque no es solamente darle un tratamiento, ¿no? Porque le decimos, le damos el tratamiento, pero si no hace una buena dieta, definitivamente pues no va a haber mejoría, solamente va a haber mejoría de un 50%. Bueno, ahora también pues la terapia antiestrés, le decimos también de pues que tenga que tener de repente la mente ocupada, hacer algún tipo de actividad, de ejercicios, ¿no? Lo que también intervienen aquí bastante es que hay que darle a estos pacientes antiácidos orales, citoprotectores de la mucosa gástrica como sucalfato, bismutol, antagonistas de receptores de H2 como por ejemplo la ranitidina, la famotidina. Aquí en el Perú no hay la famotidina, pero sí la ranitidina, que ahora ya casi es reemplazado, porque la mayoría ya utilizan los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol. Ahora, también estos pacientes, si vienen con pacientes con síndrome epípticos o tienen pacientes que tienen trastornos de la motilidad, pues tenemos que agregarle un gastrocinético como metoclopramida, domperidona, cisaprida o mosaprida, ¿no? Y lo importante para la erradicación del Helicobacter pylori, que pues en estos pacientes hay que hablarles y decirles que tenemos que darle tratamiento pues con antibióticos. Tenemos que hablarle bien porque a veces pacientes le decimos son prácticamente 8 pastillas diarias por 14 días y te dicen, doctora, ¿no? Que te dicen, no, que cómo voy a tomar todo eso, el antibiótico, que me va a hacer mal. Entonces nosotros hay que explicarle que es preciso, ¿no? Que tiene que tomar el tratamiento. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori, pues, es ya es una bacteria que con el tiempo, pues, produce muchas lesiones, desde una úlcera hasta un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Mm, Ahora, el seguimiento, chicos, es bastante importante. Esto sí, esto van a tener que ustedes también hablar al paciente, desde que un paciente, por ejemplo, paciente si ya tiene, por ejemplo, una metaplasia intestinal, normalmente hay que saber si es una metaplasia intestinal completa o incompleta, si tiene también otros factores asociados, ¿no? O si es una metaplasia con una extensión mayor del 20%. Normalmente, pues eso es un algoritmo donde me hablan de que, por ejemplo, si he tenido un paciente con metaplasia intestinal y no tiene otros factores de riesgo, normalmente algunos recomiendan que hay que hacer la endoscopia cada 2 o 3 años. Pero sí, normalmente hay que ver qué tipo de metaplasia, ¿no? La extensión también, que es más importante, si es una metaplasia incompleta también, entonces eso es importante el seguimiento, ¿no? Este es otro cuadrito que también es bastante importante, ¿ya? Normalmente si tenemos un informe de patología de la biopsia gástrica con metaplasia intestinal, hay que evaluar si tiene el Helicobacter pylori, hay que darle tratamiento, hay que ver la extensión y el tipo de la metaplasia también, ¿ya? Y hay que ver si es una metaplasia extensa o incompleta. Si es una metaplasia intestinal, hay que hacer seguimiento endoscópico con un mapeo de biopsias o niveles de pexinógeno, como les había comentado, sérico en un año, o repetir cada 3 años si hay atrofia extensa o metaplasia extensa o incompleta. Y bueno, se ayuda en la carcinoma incipiente, cirugía o de repente si es un RCA, normalmente pues va a ser una resección endoscópica. Ahora, si le hicimos la biopsia y no me salió que tiene metaplasia, no requiere seguimiento. Lo que sí tienen que saber, chicos, es porque tienen gastritis crónica, no es que se le va a hacer endoscopía cada año, ¿eh? Porque vienen pacientes y te dicen,
Me hicieron endoscopía, tengo gastritis. ¿Qué te salió? Gastritis crónica. Luego, esos pacientes vienen todos los años para que le hagan una endoscopía. No, ustedes tienen que explicarle que solamente hay cierto tipo de entidades que se le hace seguimiento. Por ejemplo, como la metaplasia incompleta o la completa, ¿no? Sobre todo la incompleta, chicos, porque saben que entre la incompleta tienen más riesgo de tener adenocarcinoma gástrico, ¿no? Si es una metaplasia incompleta, pues normalmente hay que hacer el seguimiento cada 2 años, cada 2 a 3 años, ¿no? Ahora, si tengo una displasia ya es muy diferente. Si tengo una displasia hay que ver si es una displasia de alto y bajo grado, ¿no? Si tengo una displasia que me ha salido en la biopsia de alto grado, pues normalmente hay que hacerle seguimiento si es de bajo grado, normalmente a veces de 3 a 6 meses, ¿no? Y si es de alto grado, pues a veces por lo menos uno, hay que confirmarlo por lo menos por 2 patólogos, hay que ver si es que normalmente le podemos hacer resección endoscópica o quirúrgica. Y bueno, pues, y si es de bajo grado, normalmente pues las de bajo grado pueden esperar un poquito más, ¿no? Las de bajo grado normalmente pueden esperar cada año, ¿no? En cambio, las de alto grado, perdón, cada 6 meses a 3 meses. Eso también es muy importante. Bueno, chicos, eso es todo lo que les quería compartir. La verdad que espero que haya sido, he tratado de hacerlo lo más resumido posible, porque en la gastritis crónica la verdad que es un poquito bastante extenso, hay varios cuadros que te hablan de la clasificación topográfica, histológica, la gastritis, que la verdad que ustedes le iban a dar muchas vueltas, pero he tratado de hacerlo solamente las definiciones más precisas, y lo que sí le voy a decir que lean por favor esas 2 guías que les he mandado más el consenso de Matrix 5, que ahí les van a explicar mucho mejor cuáles son las indicaciones, porque son recomendaciones en el consenso de Matrix para la erradicación del Helicobacter pylori, son como 15. Entonces léanlo por favor, yo solo he mencionado unos 5, unos 6 más o menos los que son principales, pero ahí van a poder entender un poquito mejor y ampliar un poquito más su conocimiento. Lo que sí les voy a dejar un sondeo a ver si es que han entendido algo, que por lo menos una preguntita, si es que han estado despiertos o han estado durmiendo, ¿no? A veces es facilito, solo es una pregunta que ya lo he recalcado varias veces, entonces a ver que si lo pueden resolver. Le voy a dar que menos de segundo para que lo respondan, porque solamente sí o no y ya está. Entonces, a ver si es que han captado algo, ¿no? Luego, posterior del sondeo, pues alguna pregunta, ya lo compartiremos ahora. Entonces, ahorita ya se los estoy mandando lo del sondeo, así que a ver qué respondan, ¿no? Es sencillo. Ya. A ver, respondan, chicos. Es rapidísimo, yo creo que es sencillo. A ver, que el que ha estado despierto lo va a responder a ojos cerrados. Así que rapidísimo para ya poder terminar y ustedes también puedan descansar.
Bueno, chicos, por acá estoy viendo que Alonso Torres no ha respondido, Carlos Zorrilla tampoco. ¿Quién más? A ver. Caterine Bernilla también, Juan Jesús Bracamonte también. Creo que se han quedado dormidos. Bueno, chicos, la mayoría han respondido muy bien. Ya es la respuesta es la metaplasia incompleta. Ya 78 de ustedes pues han dado con la respuesta correcta y un 31 que creo que han quedado dormidos con metaplasia completa. Acuérdense que cuál de las dos metaplasias, completa e incompleta, se considera como lesión premaligna. Acuérdense siempre, chicos, que es la incompleta. La incompleta tiene más riesgo de hacer un adenocarcinoma gástrico. ¿Ya? Ahora, les quiero, a ver, no sé si tienen alguna pregunta o de repente una opinión acerca de la clase, les gustó, cómo les pareció, de repente no sé si se quedaron dormidos o no se escuchó nada. A ver, quisiera saber, escriban a ver por el chat. Y si quieren hacer una pregunta, pues levanten su mano. Bueno, a ver, aquí Angelo me ha hecho una pregunta. Dice, doctora, buenas tardes. ¿Puede haber una gastritis crónica con metaplasia intestinal donde se necesariamente tiene? No, o sea, normalmente puede haber de los dos. Puede haber una gastritis atrófica y en la atrofia también puede haber metaplasia. Y también encima puede tener el Helicobacter pylori. Ya les he dicho que hay factores exógenos y endógenos que me pueden llegar, que pueden hacer de que esta mucosa pues llegue a una atrofia. Entonces, normalmente lo que tienen que saber es, tienen que partir desde lo que es, por ejemplo, lo que es la secuencia de Pelayo y Correa, ¿no? Tenemos una mucosa normal, hay factores exógenos, endógenos, como ellos el Helicobacter pylori, o por ejemplo factores dietéticos, y todo eso puede hacer de que con el tiempo, pues normalmente se desarrolla una atrofia, una gastritis crónica, una atrofia, una metaplasia y una displasia. Ya, ahora otra pregunta de Álvaro. Ya, primero voy a responder la de Álvaro, que creo que ha levantado la mano. A ver, Álvaro, dime. Bueno, creo que Álvaro. Bueno, voy a responder la pregunta entonces mientras Álvaro se va. Vamos a responder la de Anthony. A ver, doctora, buenas tardes. Si se presenta una gastritis por el Helicobacter pylori, primero se erradica el Helicobacter y luego se ayuda a restaurar. Sí, mira, Anthony, normalmente, ¿qué hacemos con estos pacientes? Tengo un paciente donde la endoscopía le salió que tiene una gastritis crónica activa, una gastritis eritematosa, y tiene el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al paciente? Ahora, dependiendo, pero si tenemos un paciente que nos dice, doctora, la verdad que tengo mucho ardor, muchas náuseas, no tolero nada, entonces a veces, o te dice, la verdad que todo lo vomito. Entonces, si todo lo vomita y encima le vamos a dar tratamiento con el Helicobacter pylori, que son 8 pastillas al día, entonces me va a vomitar las pastillas y definitivamente le va a caer mal, porque sobre esa gastritis que está inflamada le voy a dar antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estos pacientes? Les damos un tratamiento pues con estos fármacos que van a contrarrestar la agresión de la barrera gástrica, le damos antiácidos, citoprotectores, inhibidores de bomba, por lo menos por unas 3 semanas, y luego le decimos, ¿sabe qué, señora? Regrese para el control y le damos ahí el tratamiento para el Helicobacter pylori, pero le tenemos que decir al paciente, señora, no se vaya a desaparecer porque tenemos que darle sí o sí ese tratamiento. Entonces, a veces sí hacemos así, es dependiendo de la sintomatología.
Pero si tenemos un paciente que le hicimos la endoscopía y bueno, con la justa tiene un poquito de ardor, pues, y te sale el Helicobacter pylori, a esos pacientes de frente le damos el tratamiento. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Edwin me dice, doctora, buenas, ¿de qué depende que la infección por el Helicobacter pylori sea sintomática o asintomática? No, ver, lo que pasa es que no es que dependa, o sea, como les había mencionado, los factores son muchos, sobre todo creo que los factores dietéticos intervienen bastante. Nosotros, por ejemplo, como les había mencionado, podemos hacer una endoscopía de screening, sobre todo en pacientes que tienen de pacientes de primer grado, de que tienen antecedentes gástricos menores de 50 años, se hacen su endoscopía y normalmente pues solo se hacen por screening y normalmente sale el Helicobacter pylori. Pero lo que pasa es que el Helicobacter pylori, para que te dé molestias, pues normalmente son varios factores, normalmente pues factores de la dieta, la alimentación. Si encima, por ejemplo, contagia el Helicobacter pylori y sobre el Helicobacter pylori pues no tengo una buena dieta, de repente no como mis horas, eh, de repente como dietas en alto contenido animal, de repente también dieta en alto contenido de sal y todo, o sea, le agrego otros factores, pues van a hacer de que presente esa sintomatología, ¿no? A ver, eso sería todo. A ver, ¿qué más? Ay, Dios. A ver, un momentito. No puedo leer un poquito más. Scarlett, a ver, Scarlett me hace una pregunta. En personas adultos mayores, ¿el manejo para una infección de Helicobacter pylori es el mismo? Bueno, sí, el tratamiento es el mismo para todos los abuelitos, para todos en general, pero tienen que saber, chicos, que el tratamiento de Helicobacter pylori hay varios esquemas, ¿ah? No, a veces hay que hacer hasta un esquema individualizado. El tratamiento de primera línea, por ejemplo, es con amoxicilina y claritromicina, pero hay pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a la penicilina, entonces no le voy a dar amoxicilina, tengo que darle otra cosa, eritromicina y así. Entonces, o a veces pues ya han recibido tratamiento de primera línea, tenemos que dar otro tratamiento de segunda línea, que tenemos tetracyclina, furazolidona, o también tratamiento con bismuto. Entonces, pues, o a veces pues tenemos que ir viendo, si ya le demos tratamientos de segunda línea, entonces a veces hay que individualizar al paciente. Entonces, en el adulto mayor, pues también es importante el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya le he dicho que es carcinógeno esto de acá del Helicobacter pylori, sí, pero el tratamiento casi es el mismo para todos, ¿no? Pero como les dije, siempre viendo si es alérgico o no es alérgico, si el paciente ya recibió tratamiento de primera línea, pues de repente sí sigue saliendo el test del aliento positivo, entonces hay que darle una terapia de segunda línea. Ahora, Ronald me pregunta, doctora, buenas tardes. ¿En infección por Helicobacter pylori puedo usar sucralfato? Bueno, mire, normalmente el tratamiento del Helicobacter pylori, si por ejemplo tengo un paciente que tenga mucho ardor, ya tiene mucho ardor, tiene una epigastralgia, pues le puedo dar el tratamiento, el Helicobacter pylori, y le podemos decir al paciente que también de repente use el sucralfato, pero no lo recomendamos porque normalmente pues el sucralfato eh, a veces se puede decir que el jarabe ya se adhiere a veces a la mucosa, eso crea como una capa para que normalmente pues cicatrice, sobre todo el sucralfato lo damos en pacientes que tengan una úlcera, ¿no? Sobre todo para que ayude al proceso de la cicatrización. ¿Qué decimos? Que lo podemos dar, pero simplemente si tiene mucha molestia, ¿no? Pero si no, no. Ahora, Carolina dice, ¿existen investigaciones que asocian la tiroiditis de Hashimoto con la gastritis autoinmune? Es recomendable que si te diagnostica un paciente con tiroiditis, también se le derive que dice, se le deriva al gastroenterólogo para prevenir todas las complicaciones que conllevaría. Si existe tal asociación, el tratamiento sería simultáneo.
Bueno, yo les había comentado que tenemos dos tipos de gastritis. Tenemos la gastritis tipo A y tipo B, ¿no? La tipo A, pues se puede decir que está relacionado a todo lo que es enfermedades autoinmunes. Entonces, pues nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, que me han mandado de endocrinología, que tienen una tiroiditis de Hashimoto, pero que tienen molestias, entonces nos mandan a nosotros para que le hagamos una endoscopía para descartar que no tenga una gastritis o algo, pues, ¿no? Entonces, sí, normalmente el manejo es un manejo conjunto, manejo con endocrinología y también con gastroenterología. Ahora, a ver, ¿qué más me ha mandado Katherine? Un paciente que calma sus síntomas de gastritis solo con omeprazol y deja el tratamiento porque ya no tiene molestia, ¿es necesario hacer la endoscopia para descartar el Helicobacter pylori? A ver, espacio. Dice Katherine, un paciente que calma su síntoma de gastritis solo con omeprazol y deja el tratamiento porque ya no tiene molestia, es necesario hacer la endoscopia. Pero mira, justamente lo que les habían dicho que lean el consenso de Matrix, que es el consenso 5, que me habla que todo paciente, hay que ver primero la edad del paciente, que es muy importante, chicos, ¿ah? Si tengo un paciente menor de 55 años, ¿ya? En pacientes con una dispepsia no investigada, por ejemplo, me habla de este consenso, menores de 55 años, sin signos ni síntomas de alarma, se recomienda una estrategia TESAN-TRIP como primera opción. Esa estrategia test and treat, ¿a qué se refiere? Que podemos hacerle un test del aliento, es una prueba no invasiva. Y ya no es necesario la endoscopía, por ejemplo, en este paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo un paciente de 60 años, ¿ya? Que te dice, me duele, no me duele, y nunca se ha hecho una endoscopía, pero de ahí por ahí también se asocia otra sintomatología de alarma, por ejemplo, que dice que sus heces están negras, ¿no? Por ahí melena. Entonces, la verdad, paciente mayor de 55 años y de repente que nunca le han hecho una endoscopía, pues en este paciente no le voy a hacer un test del aliento, ¿no? A este paciente le tengo que hacer una endoscopía para ver y descartar sobre todo que no tenga un cáncer, ¿ya? Pero si tengo un paciente joven, ¿no? Así como ustedes de 20 años, pues puedo hacer el test del aliento y ya es suficiente con eso, ¿no? A ver, dice Vanessa, la prueba del aliento de urea marcada con C14, luego de cuánto tiempo de terminar el tratamiento radicado se debe hacer para evaluar el resultado. Ah, eso sí, verdad, chicos, no les había comentado. Por ejemplo, yo le hago una endoscopia a un paciente, me sale que tiene gastritis más el Helicobacter pylori, le doy tratamiento, ya señorita, le doy tratamiento por 10 a 14 días, y luego, ¿cómo sabemos si lo hemos eliminado o no? Le tengo que decir que, bueno, la única forma de saber si lo hemos eliminado es mediante la test del aliento, pero tiene que esperar 4 semanas. No es que termine el tratamiento y al otro día se hace el test del aliento. No, porque me va a salir positivo. Hay que esperar 4 semanas y tiene que estar 4 semanas sin omeprazol, o sea, sin inhibidor de bomba y sin antibióticos ni nada. No, ya, bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ya para que se vayan a descansar. ¿Entendieron, chicos? Por favor, no se olviden de leer el consenso de Matrix 5 y la guía europea y la americana que les he dejado ahí en el inicio de las diapositivas. La clase, chicos, está grabada y las diapositivas también. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Buen día, un abrazo, bendiciones. Hasta luego. Doctora Pariona, muy amable. Sé que es difícil de la distancia, pero lo ha hecho muy bien. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. No, no, muy bien, te felicito. Y estamos atentos siempre a tus exposiciones y tus actividades, tanto en las prácticas como en las teorías y en los seminarios. Sí, doctor. Gracias, doctora, muy amable. Ya hasta luego, doctor. Encantada. Sí, mi negrito, que te vaya bien. Chao.